para volver un poco al punto de vista académico de la investigación, es importante conversar un poco de los mitos que existen en relación con la investigación. Y aquí tenemos que hacer una pequeña parada para poder definir qué es un mito. Un mito es una creencia generalizada en una gran cantidad de personas y se convierte en una especie de verdad. Entonces los mitos no tienen sustento. ¿Por qué? Pues no son verdad, son mitos. Y en la investigación tenemos varios mitos, sobre todo cuando hablamos desde el punto de vista de países en desarrollo, de economías emergentes como en el caso nuestro, la peruana o las latinoamericanas o las africanas o algunas economías asiáticas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales mitos que hay en relación a la investigación? La más grande es que la investigación es un gasto. La investigación no es rentable. Dicho en términos muy de lenguaje popular, la plata que inviertes en investigación se pierde. Porque un gasto usualmente no tiene retornos. Es dinero que se va y no vuelve, ¿no? Pero existen cantidad de estudios y cantidad de pruebas, decenas de miles, que indican todo lo contrario. Y de hecho uno de ellos, que no necesitamos ni siquiera ir a buscarlo a ningún medio escrito, es que las empresas en los países desarrollados, como ya mencioné hace un rato, invierten grandes cantidades de dinero en investigación y desarrollo. Si fuese un gasto, no lo harían. Por lo consiguiente, es una inversión que genera grandes retornos y que le garantiza a la empresa su sostenibilidad en el tiempo y le garantiza a la empresa mantener su marca fuerte, mantener prestigio, credibilidad, confianza en los consumidores. Y eso se hace en gran parte gracias a la inversión en investigación. Y este mito tiene que ver también con otro, que la investigación es teórica, que la investigación es impráctica. En otras palabras, inclusive en algunos lados se dice, es de académicos, implicando que nosotros los académicos, pues no somos prácticos, que vivimos en una nube, que hacemos cosas que no necesariamente están asociadas con lo que la sociedad necesita. Pero nada más lejano a la verdad. La investigación que realmente a veces no tiene utilidad inmediata es la investigación básica, de la cual vamos a hablar en unos minutos. Pero es esencial para posteriormente encontrarle aplicaciones prácticas. Es decir, las aplicaciones prácticas de la investigación surgen del conocimiento primigenio de la investigación básica, que es eso que estamos hablando de la investigación teórica. La investigación teórica y básica podrían más o menos ser iguales. Entonces, la una necesita de la otra. Lo otro es que se necesita infraestructura cara, grandes laboratorios, edificios llenos de aparatos carísimos, con una infraestructura pues que hay que comprar la mayoría de ella en los países desarrollados, y pues ese dinero, utilizando el costo de oportunidad del dinero en nuestros países, entonces preferimos invertirlo en situaciones de impacto a corto plazo, como por ejemplo salud, educación y así sucesivamente. Pero, como dije desde un inicio, el ser humano es investigador por naturaleza. Podemos llevar a cabo decenas de investigaciones con cero infraestructura. Simplemente observando, por ejemplo. Podemos hacer investigaciones sociales observando qué ocurre con los movimientos sociales. Por ejemplo, ¿por qué a una empresa no se le otorga una licencia social en una inversión minera, en una inversión petrolera, en una inversión gasífera, en una represa hidroeléctrica grande? ¿Por qué? ¿Necesitamos infraestructura cara para averiguar eso? No la necesitamos. Lo que necesitamos es un método de investigación adecuado, personas que conozcan ese método, que sean expertas, y por lo consiguiente, obviamente, conocer el contexto en el que está dando el problema. Y nosotros en Centrum hemos hecho eso, hemos investigado el por qué no se da la licencia social en la mayoría de proyectos en el Perú, pero eso será producto de otra presentación. Lo otro es
también, que es un mito, es que se necesita gente altamente especializada. Necesitas profesionales con PhD, con doctorado, graduados obviamente de las mejores universidades del mundo. Bueno, eso es deseable obviamente, pero para hacer investigación no es necesariamente así. Si quieres hacer investigaciones aplicadas, como las que he mencionado, por ejemplo, de por qué no se otorga una licencia social, o inclusive investigaciones más cotidianas, por ejemplo, por qué una persona cuando la luz verde cambia a ámbar y luego a roja no para, sino que acelera. No necesitamos gente muy especializada. Es decir, con lo que tenemos, en el caso de los países nuestros, podemos investigar muchísimo, con investigaciones muy útiles que nos van a resolver problemas que nos están generando muchas incomodidades. Obviamente, si queremos hacer investigación pura, ahí estamos hablando de otra cosa. Pero en los países nuestros, con la investigación aplicada que hagamos y un poquito de investigación pura en los programas doctorales, sobre todo, en distintas universidades, tendríamos más que suficiente. Y aprovechamos las capacidades de otros países para utilizar la investigación pura que ellos hacen. Y lo otro y el último es que la investigación se torna una pérdida de tiempo. Si yo tengo un grupo de personas, de las cuales una parte va a hacer investigación y otra parte se va a dedicar a operaciones en la empresa, estos van a estar perdiendo su tiempo. Y como es un gasto la investigación y como es teórica, pues de hecho no voy a tener ninguna utilidad de lo que estén haciendo. Pero obviamente pues eso ocurre si la investigación no es bien planificada. Las empresas tienen que hacer su diagnóstico de en qué aspectos necesitan investigación, hacer un análisis de cada uno de esos temas o asuntos que requieren de investigación, hacer un análisis costo-beneficio de hacer la solución de ese problema con investigación o sin investigación, y ahí va surgiendo la necesidad de hacer investigación que cuando obtengamos el resultado le va a dar a la empresa grandes provechos. Ahora, como la investigación trata de generar conocimiento o aplicar el conocimiento existente, en este punto de esta presentación nos tenemos que hacer la pregunta: ¿dónde está el conocimiento? ¿A dónde voy a buscar para encontrar el conocimiento? ¿Cómo llego allí? ¿Cómo llego a ese lugar donde está el conocimiento? Bueno, desde el punto de vista filosófico, el conocimiento está en todas partes. Alrededor de nosotros tenemos abundancia de conocimiento, que ya lo conocemos una parte y que no lo conocemos otra parte. Pero digamos, podríamos precisar más. Una de las fuentes más importantes de conocimiento, desde el punto de vista de las empresas, por ejemplo, es la historia. Todo lo que ha ocurrido de aquí para atrás, ¿no? ¿Cómo eso me afecta a mi negocio? ¿Cómo puedo aprovechar parte de esas experiencias de la historia para mejorar mi negocio? Y hay cantidades de casos que en las escuelas de administración de empresas utilizamos, precisamente de errores que han cometido empresas en el pasado que ya no deberíamos de cometer ahora. Porque si cometemos un error de esos, fuimos, la empresa cierra, la empresa se termina. Fue el caso de cómo, por ejemplo, las empresas ferrocarrileras de Estados Unidos definieron su negocio. ¿Cuál fue el error? Definirlo demasiado, en una forma muy precisa, muy angosta. Y era, digamos, en términos bien concretos, estamos en el negocio de los ferrocarriles. Cuando surgió el automóvil, y con el automóvil surgió el camión, y luego el avión, el transporte aéreo, ¿qué ocurrió en Estados Unidos y en Canadá sobre todo con el ferrocarril? Y ha costado mucho tiempo recuperarlo, más que nada como un medio de transporte de personas y un medio de transporte de carga, pero que es uno de los que menos carga mueve. Entonces esos errores, por ejemplo, nos ayudan a nosotros a aprender y a evitar que las empresas, utilizando este ejemplo, definan su misión de una forma demasiado angosta. Tiene que ser más visionaria y genérica, pero tampoco demasiado amplia que también nos lleve a desaparecer. Otra, por supuesto, es la experiencia.
la experiencia de las personas, de los ejecutivos, de las ejecutivas, de los operarios, de los obreros, las experiencias dentro de las empresas, obviamente, las experiencias de las personas en el mundo académico, en el mundo de la calle. Todas esas experiencias, hay métodos de investigación para poderlas capturar, poderlas sintetizar y con ese resultado poder aprovecharlo y lanzar productos nuevos o mejorar procesos, por ejemplo, ¿no? Otra fuente que ha sido la más antigua, y yo la mencioné desde el inicio, es la naturaleza. Observando la naturaleza y entendiéndola, hemos encontrado soluciones a enormes problemas, o por lo menos hemos capturado grandes oportunidades. Voy a mencionar 2 ejemplos nomás. Una pregunta que se hacía mucha gente en el pasado fue, ¿cómo hace un pájaro para volar? ¿Cómo logra esta ave volar? ¿Qué hay detrás del vuelo de una ave? ¿Podré yo, ser humano, también volar? Y obviamente que pues, en este caso fue por prueba y error, se llegó a descubrir el secreto detrás del vuelo de un pájaro. Y hoy en día somos capaces, debido a ese gran descubrimiento, de lanzar inclusive naves fuera del sistema solar. Ya tenemos por lo menos una sonda que ha traspasado el último límite del sistema solar. Gracias a esa observación y a entender ese fenómeno del vuelo por parte del ser humano, sin necesidad de grandes laboratorios y sin necesidad de grandes expertos, simplemente a pura lógica y a puro sentido común. Otro que es muy útil es el radar. ¿Cómo descubrimos el radar? Existen animales en la naturaleza que tienen una visión muy débil o inclusive no pueden ver, pero se pueden movilizar en el medio natural de una forma magistral. ¿Qué animal conocemos con esos atributos? El murciélago. El murciélago no puede ver, pero puede volar mejor que un pájaro, sobre todo en ambientes nocturnos, en los cuales la visión no es capaz de ver lo que está en el entorno. ¿Qué usa el murciélago? El ultrasonido. Lanza sonidos en forma de onda y regresan y le permiten la teleubicación. Pues el radar ahora lo utilizamos casi que para todo. Inclusive el uso de este aparato, utilizando ondas para mover una lámina, es parte de ese descubrimiento. El hecho de poder hacer cosas a la distancia, utilizando las ondas de sonido o el espectro electromagnético. Pero por supuesto que la fuente más grande del conocimiento está en nuestra cabeza. La habilidad nuestra de razonar, la habilidad nuestra de sentir y de poder medir ese sentimiento, buscarle algún significado a ese sentimiento. Nuestra imaginación, nuestra creatividad, esa habilidad de seres humanos de utilizar el raciocinio y las emociones para descubrir. Y de hecho que grandes descubrimientos se han hecho de esta manera. Simplemente pensando y entendiendo desde nuestro cerebro, desde el interior de nuestras personas, cómo ocurre un fenómeno natural. Y como dije desde un inicio, una de las fuentes más grandes de investigación es la observación. La asertividad y utilización de todos los sentidos, el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido del tacto, para entender los fenómenos que están a nuestro alrededor. La observación es quizá el instrumento de investigación y a través de ella la fuente de conocimiento para poderlo capturar de los fenómenos y de los entornos donde nos desenvolvemos más potente que existe. Un descubrimiento que todos también conocemos, obviamente surgió de esa manera. Fue el descubrimiento de la gravedad.
hubo alguien que observando que un objeto que caía siempre iba dirigido hacia el centro de la Tierra. Y más o menos a la misma velocidad. Eso fue parte de la observación, que la mayoría de nosotros hasta el día de hoy no entiende. Pero el hecho de tratar de explicar por qué un objeto que se suelta en el espacio cae siempre. ¿Por qué? Y recordemos que en la investigación la pregunta es clave siempre, y buscarle la respuesta a esa pregunta es parte del proceso de investigación. Y claro, mediante ya después un análisis un poco más complicado, esa parte ya fue más complicada, se descubrió lo que hoy conocemos como la ley de la gravedad. Y vamos a más adelante a hablar de lo que es una ley desde el punto de vista de investigación, de lo que es una teoría y de lo que es un concepto, una preteoría y demás. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, voy a mencionar una última fuente de conocimiento que es poderosísima, es la repetición. Uno de los métodos más antiguos de investigación es la prueba y error. Y la repetición nos permite generar conocimiento. En medicina, al que conocemos hoy en día como el padre de la medicina, comenzó a investigar precisamente utilizando la observación previo a que una persona falleciera, la observación en el proceso ya de enfermedad avanzada, la observación después de que la persona falleció y después pues ya ver qué ocurrió al interior de la persona, ¿no? Este es un proceso en el cual, digamos, se trató de ir buscando una conexión entre lo que se observaba antes, durante y después del deceso de una persona, y eso dio origen a la medicina moderna. Y esta persona que hizo eso fue Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina moderna, porque descubrió las causas de muchas enfermedades mediante ese proceso. Muy bien, entonces, tenemos una idea de dónde está el conocimiento desde el punto de vista académico, ahora desde el punto de vista de las empresas. ¿Dónde está el conocimiento desde el punto de vista de las empresas? Cuando yo hago investigación de empresas. Bueno, las empresas se desenvuelven en un ambiente llamado el mercado. Y el mercado tiene varios jugadores. Hay competidores, hay empresas que producen productos sustitutos que pueden reemplazar a mi producto o mi servicio. Hay nuevos entrantes, es decir, empresas nuevas que ven oportunidades que las que estamos en el mercado no vemos. También están los consumidores, los clientes, están los proveedores. Es decir, hay una serie de jugadores que todos están comportándose de una forma u otra en el mercado. Y en todos esos procesos existen personas que están involucradas. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, una gran parte del conocimiento está en las personas involucradas en el mercado o en los entornos alrededor del mercado, por ejemplo, en el Estado. El Estado es un jugador que está viendo el mercado e interviene en la medida que es necesario intervenir. Y es un jugador fuerte si interviene. Y obviamente está en los competidores, está en las empresas que venden productos sustitutos, está en los consumidores. Entonces, en la fuente de conocimiento la mayoría va a estar allí. El arte está entonces en cómo yo llego a ese conocimiento. Y hay muchas maneras de hacerlo que lo vamos a cubrir en cierto modo más adelante.